Ahora sí, empezamos. En la tercera semana del desarrollo va a ocurrir lo que es la gastrulación, que pues la gastrulación es básicamente la formación del ectodermo, mesodermo y endodermo embrionarios. Aquí como recordatorio pues tenemos algunas capitas que ya habíamos trabajado antes, como lo es el sincitio trofoblasto, como lo es el citotrofoblasto, el mesodermo extraembrionario, y tenemos dos capas con las cuales estaremos trabajando en este tema, las cuales son el epiblasto y el hipoblasto. Estos dos van a formar lo que es la capa, ¿cómo se llama? El disco bilaminar germinativo. Vamos a dar un desarrollo de eso. Del otro lado tenemos lo que es pues una vista posterior de lo que es el disco bilaminar. Aquí tenemos pues el epiblasto, perdón, este de azul que está acá, y pues alrededor pues lo rodea todo el amnios. Y pues aquí tenemos la placa precordal, que es esta que está aquí, esta de rosa, la cual pues nos va a dar en un futuro lo que sería la membrana bucofaringea. Pues bueno, la gastrulación, ¿cómo va a ocurrir? La gastrulación va a comenzar cuando en este disco bilaminar se forme lo que es la línea primitiva. Va a ser como una pequeña división que va a pasar desde la parte caudal hasta un poco del centro de este disco. Esta pues va a tener un nódulo primitivo que al final va a ser como una pequeña elevación que va a dar paso a la fosita primitiva. La gastrulación va a comenzar con el factor de crecimiento de células fibroblásticas, la cual va a interferir a disminuir, la producción de la caderina E. La caderina E es una proteína que va como a encargarse del sostén de las células epiblásticas. Al momento de esta disminuir, va a ocurrir que las células van a tener una migración en forma de invaginación hacia lo que es la línea primitiva, o sea, de afuera hacia adentro. Como podemos ver aquí en la imagen, las células se van a meter, van a hacer un movimiento de invaginación y van a formar una capa extra que se va a llamar mesodermo intraembrionario. Aquí algunas células también, como podemos ver, se van a intercalar con lo que es la capa del hipoblasto. Pues bueno, ¿qué tenemos acá al final? Habíamos dicho que la gastrulación se va a formar cuando se formen lo que eran las capas que ya habíamos explicado. Se van a llamar posteriormente el endodermo, la capa azul, esta sería el endodermo, el mesodermo intraembrionario, porque está adentro de lo que es el mesodermo extraembrionario, lo cual pues ya tenemos acá, y la capa del hipodermo, y pues esto sería la gastrulación. Bueno, continuamos con lo que es la formación de la notocorda. La notocorda pues se va a formar simplemente por un conjunto de células prenotocordales que pues son en realidad solo células epiblásticas, que aquí ya se los puse, las cuales van a viajar desde el nódulo primitivo hasta lo que es la placa prenotocordal. Van a formar una capa, una plaquita en el endodermo que se va a llamar placa notocordal. Aquí está, la cual poco a poco se va a ir invaginando, también va a ir embulléndose hacia adentro y al final va a desprenderse y pues va a formar lo que es la notocorda. La notocorda pues después va a dar origen a la placa neural y al final al tubo neural. La placa notocordal, recordemos que se va a extender desde el nódulo primitivo hasta la placa. Pues continuamos con el establecimiento de los ejes corporales.
Aquí pues tenemos tres tipos de ejes, lo que son el anteroposterior, el dorso ventral y el izquierda-derecha. Primero que nada, el anteroposterior ya va a estar definido por lo que son las células endodermo visceral anterior o células de Eva, las cuales estas van a expresar unos tipos de genes que son la OTX2, la LIM1, la SX1, la Cerberus y la Lefty, las cuales van a ayudar al desarrollo de la cabeza. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo se llama? En el mesodermo que ya se había formado, pues se va a comenzar a desplazar cierta capa. Por ejemplo, tendríamos las tres capas, la mesodermo paraxial, que estarían ayudando a desarrollar lo que son los músculos mesquima y pues sus derivados, la mesodermo intermedio, que con ella se desarrollan lo que son los riñones y sistema urinario, y el mesodermo de la placa lateral, que ayuda a la formación de la sangre y la pared. ¿Qué pasa con estas capas? Van a ser desplazadas gracias a la expresión de ciertos genes, como por ejemplo lo que son la gosecoid, que es cordina más noquina y folistatina, van a inhibir a lo que son la BMP4, que es una proteína. Estas, a su vez de que la van a inhibir, van a desplazar lo que es el mesodermo hacia lo que es la parte anterior de lo que es el disco bilaminar. Lo que es la BM4 y el factor de crecimiento de fagocitos van a desplazar lo que es estas capas, lo que es la mesodermo intermedio y la mesodermo de la placa lateral, hacia la parte del mesodermo paraxial. Y por último, la brachyury va a desplazar el mesodermo hacia la parte central o caudal. ¿Qué pasa acá? La línea primitiva va a expresar lo que es un gen muy importante, que es el nodal. Este gen nodal lo que va a hacer es intervenir en tanto el establecimiento y mantenimiento de lo que es la línea primitiva, como la regulación del número de genes que van a estar en el mesodermo y pues de la estructura obviamente y de la cola también. Lo que es estos van a producir una pequeña pues gen también, que es la HNF3 beta, la cual pues va a mantener vivo al nódulo primitivo. Sin este obviamente no habría una buena gastrulación. De hecho no habría gastrulación en los embriones. Pero bueno, seguimos ya con último. La lateralidad derecha e izquierda van a estar determinadas por una cascada de genes. Son muchísimos los que intervienen acá. Por ejemplo, aquí ya tenemos la nodal, que se expresó precisamente de la línea primitiva, pero directamente fue expresada del nódulo, que ahí está el factor de crecimiento de fagocitos 8. Esta pues expresa siempre el gen nodal del lado izquierdo. Esta pues obviamente al ya formarse el tubo neural, pues va a expresar también otra cosa. El factor de fagocitos 8 que tenemos acá va a intervenir, va como a expresar también lo que es el nodal y la Lefty 2. Estas a su vez van a expresar otro gen que se llama PITX2, los cuales van a estar regulados por lo que es la hormona 5-HT, mejor conocida como la serotonina. También obviamente hay una pequeña pues por ahí proteína, la cual va a inhibir, va ahora sí que degradar la serotonina, y esta se dice que es la que le da la lateralidad derecha, pero en realidad no. La lateralidad derecha va a estar determinada por una proteína, un gen que se llama SNAIL. Y pues con esto terminaríamos lo que es la lateralidad y la diferenciación o establecimiento de los ejes corporales. Hola, soy Victoria y vengo a presentar el siguiente tema, el cual es el mapa del destino de las células epiblásticas durante la gastrulación en el disco embrionario, ¿no? Para empezar, tenemos aquí una vista dorsal del disco embrionario, donde se aprecia la membrana cloacal
la línea primitiva y el nódulo primitivo, ¿no? Básicamente va a consistir en la migración de células epiblásticas mediante el nódulo primitivo y la línea primitiva, formando así mesodermo. Para empezar, tenemos que las células epiblásticas que migran desde la parte superior del nódulo primitivo van a conformar lo que es la notocorda. Las células epiblásticas que migran desde los márgenes del nódulo y la parte superior de la línea primitiva van a formar el mesodermo paraxial, mientras que las células epiblásticas que migran en el intermedio de la línea primitiva forman el mesodermo intermedio. Las células epiblásticas que empiezan a migrar desde la parte inferior de la línea epiblástica van a formar el mesodermo de la placa lateral, mientras que las células, ya finalmente las células epiblásticas que migran desde la parte más inferior de la línea primitiva forman el mesodermo extraembrionario. Como siguiente tema tenemos el crecimiento del disco embrionario. Aquí tenemos una comparación del disco embrionario a principios de la primera semana con el disco embrionario a finales de la tercera semana. Tenemos que el disco embrionario de principios casi redondo y es plano. Tenemos que la parte cefálica es ancha en comparación a la parte caudal, que es más angosta. Entonces este disco embrionario empieza a crecer y se alarga formando al disco embrionario que se presenta a finales de la tercera semana, el cual su parte cefálica es ancha y es la que se va a quedar, en comparación a la parte caudal que sigue en gastrulación hasta la cuarta semana. La comparación entre estos dos es que la parte cefálica es más ancha o se llega a ser más grande, mientras que la parte caudal del disco embrionario de finales de la tercera semana sigue siendo casi del mismo tamaño que del disco embrionario a principios de la semana. Como siguiente tema tenemos el desarrollo posterior del trofoblasto. Tenemos aquí un trofoblasto a principios de la tercera semana, pero aquí en lo que nos vamos a interesar más o vamos a profundizar más va a ser en el desarrollo de las vellosidades dentro del trofoblasto. Tenemos que las vellosidades están conformadas por citotrofoblasto, el cual está cubierto por sincitio trofoblasto, y debajo del citotrofoblasto se encuentra el mesodermo extraembrionario. Así tal cual, básico, conforma la vellosidad primaria, el cual se hace un corte transversal, se tiene un núcleo de citotrofoblasto cubierto por sincitio trofoblasto. Posteriormente, en la vellosidad secundaria, las células mesodérmicas empiezan a penetrar la vellosidad primaria. Estas crecen en dirección al tejido endometrial y al hacer un corte transversal y comparamos este con el de la vellosidad primaria, se tiene que hay un núcleo mesodérmico en lugar de un núcleo citotrofoblástico. Al igual, este núcleo mesodérmico está cubierto por células, por citotrofoblasto, y este lo cubre el sincitio trofoblasto. En la vellosidad terciaria, las células mesodérmicas se distinguen o se diferencian en vasos sanguíneos. Se tiene aquí la vénula y el capilar. La función de la vellosidad terciaria va a ser como administrar o dar nutrientes y oxígeno al corazón próximo a latir, o sea, cuando este corazón lata, ¿no? Esto va a ocurrir hasta la cuarta semana. Tenemos ahora, se me fue a mencionar que en este trofoblasto, que es a principios de la semana, como ya habíamos mencionado, se alcanzan a observar vellosidades secundarias. No se ven vasos sanguíneos, pero empiezan el mesodermo extraembrionario a penetrar el citotrofoblasto. También cabe mencionar que aquí se mira cómo el citotrofoblasto está interno en el trofoblasto. Y pasando al siguiente, que sería el trofoblasto a finales de la tercera semana, se observa cómo el citotrofoblasto empieza a extenderse y llegar a externo y a tocar, a hacer contacto con el endometrio.
Se observa, bueno, a esto se le va a llamar cubierta citotrofoblástica externa. Se observa el trofoblasto a final de la tercera semana y se observa al embrión presómita. Se observa el pedículo de fijación, el cual une al embrión con el citotrofoblasto, con el trofoblasto. Se observan las vellosidades de anclaje e intermediados están los espacios intervellosos. Proseguimos, hacemos un zoom más o menos por esta parte de acá para hacer como tener una mejor visión, ¿no?, de lo que está pasando. Tenemos aquí al endometrio, a la cavidad coriónica, al pedículo de fijación. Tenemos el citotrofoblasto de este lado, el citotrofoblasto. Y tenemos aquí a los vasos maternos, los cuales están en contacto con el espacio intervelloso. Aquí está el núcleo mesodérmico con capilares, el cual es la vellosidad terciaria. ¿Qué pasa con esta vellosidad terciaria? Que se empieza a extender y forma otra vellosidad, o sea, se extiende desde la placa coriónica hasta el endometrio formando una vellosidad de troncal, se la llamaba, y esta vellosidad troncal forma pequeñas vellosidades, las cuales se le llaman vellosidades libres. Las cuales están preparadas, como ya se había mencionado, para proporcionar nutrientes y algunos otros productos.